Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta amada iglesia que es muy querida. Traemos saludos de El Salvador, de la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad, para ustedes, hermanos, aquí en Estandarte, y también para los hermanos de Antorcha, también para los hermanos de Cornerstone que nos acompañan. Así que es un gusto, hermanos, poder estar con ustedes. Creo que es un tiempo muy especial el que podemos tener acá y ruego a Dios que pueda ser de gran edificación para cada uno. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 139, versículos del 7 al 10. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Lo leo como está escrito: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, que es nuestro alimento. Gracias por esta oportunidad que tenemos para congregarnos y aprender, Señor, de tu palabra. Ruego que me guíes, que me ayudes a poder exponer en esta mañana este tema que sea de edificación para tu iglesia. Y que cada uno podamos entender que tenemos un llamado a vivir de acuerdo a tu palabra delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, el tema de esta sesión es introductorio, es para que podamos comprender de qué vamos a estar hablando en esta mañana, en este día, en esta jornada. Y vamos a explorar un poquito el significado de la frase coram deo. Y yo sé que puede llegar a ser un poco confuso. Algunas personas que no conocen el término pueden pensar que estamos hablando del Corán, el libro sagrado musulmán. Pero la expresión coram deo es una expresión del latín que significa delante de Dios, o ante la faz de Dios, o ante el rostro de Dios. Esto es lo que significa. ¿Y por qué es en latín? Porque en los tiempos medievales, después de los escolásticos, y bueno, desde mucho tiempo antes se manejaba el latín como el idioma, digamos, el idioma utilizado por los académicos, por los estudiosos, y de hecho aún en día, por eso tenemos, cuando decimos el nombre científico y lo decimos en latín, porque es el idioma que se ha preservado para eso. Los reformadores dominaban perfectamente el latín, muchos de ellos dominaban el hebreo, dominaban el griego y hablaban su idioma natal. Por lo tanto, la frase coram deo procede de ahí, ese es el origen, y significa eso, delante de Dios. Si lo queremos tomar de una forma simple, es delante de Dios. Y en este salmo encontramos justamente eso. ¿De dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta retórica, que la respuesta nosotros al hacernos esa pregunta ya la sabemos. Es decir, no podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Esta frase engloba la conciencia constante de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es importante, que podamos entender y que seamos conscientes de que todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos está delante de la presencia de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones siquiera, sin haber realizado algo, esa intención está delante de la presencia de Dios. Él la conoce por cuanto Él es Dios. Esta expresión, hermanos,
no la encontramos de una forma explícita en la Biblia, pero sí el concepto es constante, está en todo momento desde el Génesis. Adán y Eva sabían que estaban delante de la presencia de Dios. Pero así como nosotros cuando pecamos, sabemos que Dios nos está viendo y aún así lo hacemos, Adán y Eva estaban en la misma situación. Estando delante de la presencia de Dios, pecaron. Esta idea se va expandiendo, este concepto, expandiendo hasta el Nuevo Testamento. Por eso el texto base sobre el cual está fundamentada esta conferencia, en Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta frase, que fue acuñada de una forma más fuerte ya posteriormente a la Reforma, es la consecuencia natural de todo lo que nosotros comúnmente ya manejamos como iglesias reformadas. Yo creo que para los que estamos acá no es muy complicado, por ejemplo, escuchar de las 5 solas. Ya lo entendemos, ¿no? Y la última sola, y sabemos que es muy conocida, solo a Dios sea la gloria. Por lo tanto, la consecuencia natural de eso que ya manejamos es que estamos delante de la presencia del Señor. Y ya sea que hagamos la cosa más simple, más sencilla, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, porque estamos delante de Él. Porque nada está oculto a su mirada. Por lo tanto, ya sea que comamos o que bebamos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Hoy cuando usted desayunó para la gloria de Dios, porque usted está delante de la presencia de Dios. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, que tenemos que vivir con esa conciencia constante de que estamos delante de la presencia de Dios, que Él lo conoce todo, que Él juzga todas las cosas con una justicia perfecta y que por lo tanto, consecuentemente, esto nos tiene que llevar a nosotros a tener una vida que agrade a Dios. Que viva solo para la gloria de Dios, que exista solo para la gloria de Dios. Esta conciencia es un principio rector para la vida cristiana y no busca atemorizarnos. Cuando encontramos estas palabras, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No es una persona que anda huyendo de Dios. No quiero ver a Dios, no quiero encontrarme con Dios. Porque hay 2 formas de tomar esto. O usted dice, Dios está observándome y usted entiende el cuidado paternal de Dios hacia su vida. O dice, Dios está observándome y lo hace con temor porque sabe que Dios también es fuego consumidor. Pero como hijos de Dios, al decir, estoy delante de la presencia de Dios, no es motivo de temor ni angustia, sino que es motivo de consuelo, es motivo de seguridad. Saber que los padecimientos, que los sufrimientos que yo pueda estar llevando en mi vida no son ajenos a Dios, porque estoy delante de la presencia de Dios en todo momento. Por lo tanto, esto tiene que ver con la congruencia. Yo enseñaba esta semana en nuestra iglesia en relación a la Reforma, el tema la piedad cristiana, un legado de la Reforma. Y hay una palabra clave en lo que yo enseñaba, y quiero mencionarlo hoy. Y es que debe existir congruencia. Y esa palabra, espero que no se le olvide, debe de haber congruencia entre lo que usted cree intelectualmente o en pensamiento y en lo que usted hace. No puede haber cristianismo teórico. El cristianismo es práctico. El cristianismo es algo que va más allá del hecho de conocer, porque
Tampoco no podemos decir que no hay que conocer, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y la única manera de poder conocer a Dios es a través de la revelación que Él mismo ha dado a los hombres, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, sí necesitamos conocer, pero Dios no tiene interés en que usted simplemente conozca de una forma intelectual, porque muchos conocen a Dios de una forma intelectual, es decir, conocen de Dios, pero no conocen realmente a Dios. Porque si conocemos a Dios, tenemos que ser transformados, y esa transformación debe de ser evidente en nuestra vida. Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Muchas personas creen que ahí está diciendo que para salvarme yo tengo que hacer obras, pero no está diciendo eso. Él está hablando de la congruencia que debe de haber entre una persona que manifiesta creer, pero también su vida es un reflejo. Porque si Dios es amor, ¿qué nos pide Dios? Que nos amemos los unos a los otros, que estemos unidos, que seamos uno, que sirvamos, que obedezcamos. Eso es lo que Dios nos pide. Por lo tanto, si yo soy consciente, hermanos, y veamos lo precioso acá para nuestra vida cristiana, si yo soy consciente de que Coram Deo es una realidad para todo ser humano, porque todo ser humano está delante de la presencia de Dios, la pregunta es, ¿cuál será la respuesta suya ante esta verdad? Por lo tanto, Coram Deo se refiere a vivir con la conciencia constante de que estamos en la presencia de Dios. Que aún las intenciones, solo las intenciones, están delante de Dios. Por eso, hermanos, quiero animarles ahora a que no olvidemos jamás esta verdad. Yo creo que de alguna manera, porque se nos enseña constantemente y se enseña en esta iglesia, yo sé que sabemos en cierta medida esto, pero hoy vamos a ser mucho más conscientes de esto. Y vea la carga que hay ahora puesta sobre nosotros, porque usted no puede alegar ignorancia, sino que usted ahora va a tener una herramienta que le ayudará en su proceso de santificación, en el cual estamos todos nosotros. Usted no va a irse de esta tierra sin que Dios haya completado la obra que Él ha prometido hacer en usted. En el tiempo de la Reforma, los reformadores eran conscientes de esto. Martín Lutero hacía énfasis en el concepto de vivir delante de Dios para contrarrestar la enseñanza medieval en aquel tiempo, que se manifestaba dividiendo la vida cristiana en lo que la vida de los cristianos o de las personas, en lo que era sagrado, que podemos ahí ver la vida monástica, clerical y lo secular. Y las personas pensaban que, bueno, yo puedo ser cristiano el día domingo cuando yo voy a la misa, pero cuando yo llego a mi casa, esa es mi casa. Y ahí yo mando, y ahí yo hago lo que yo quiera, y ahí someto a la mujer, y ahí someto a los hijos, y si quiero puedo disponer de la vida de ellos, y en mi trabajo yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo ser corrupto en mi trabajo y no hay problema, porque soy cristiano en la iglesia. Pero cuando nosotros vemos el esfuerzo de los reformadores y los hombres que Dios fue levantando, en aquel tiempo ellos fueron guiando a lo contrario de lo que se creía en aquel entonces, llevando a un pensamiento, y es que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, por cuanto yo estoy delante de la presencia de Dios, independientemente de la ocupación. El herrero tenía que ser el mejor herrero para la gloria de Dios. El zapatero tenía que ser el mejor zapatero para la gloria de Dios. El agricultor ser el mejor agricultor para la gloria de Dios, porque para Él existimos. Y este pensamiento tiene que ser recuperado hoy en día, porque muchas personas creen que por llamarse cristianos, entonces tienen las puertas abiertas del cielo, porque se llaman cristianos. Pero muchos me dirán aquel día: Señor, Señor,
En tu nombre sanábamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y aquello, pero yo les diré, no los conozco. Y eso debería de preocuparnos, hermanos, porque el Señor nos avisa con tiempo y nos dice la realidad de las cosas, que muchos creen que por tener el nombre de cristianos, entonces todo está bien delante de Dios. Juan Calvino, por su parte, en la institución de la religión cristiana, enfatiza el concepto de coram Deo al reconocer la soberanía absoluta de Dios sobre la creación. Por lo tanto, aún la vida del hombre está y debe de someterse a la soberanía de Dios. Calvino mencionaba que cada pensamiento, cada palabra y cada obra que se hiciera debía de ser para la gloria de Dios. Y esto nos crea un marco teológico en el cual no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Usted no tiene dos vidas, usted solamente tiene una. Y esa única vida debe de ser para la gloria de Dios. Dicho de otra forma, usted no se pertenece a usted mismo. Por lo tanto, ¿por qué usted habría de tener una sección de su vida u otra vida? Una doble vida, que una es suya y la otra es de Dios. No es posible. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No hay otra vida más que la que tenemos en Cristo y que debe de ser vivida para la gloria de Dios. Por lo tanto, siempre estamos en la presencia de Dios. Y la pregunta lógica es, ¿cómo debo vivir entonces ante esta realidad? Quiero que veamos algunas aplicaciones de esto. Ahora, la pregunta, ¿cómo entonces voy a vivir para la gloria de Dios? Esto lo vamos a ir respondiendo en toda la conferencia. Así que nuestros hermanos nos van a ayudar a comprender cómo podemos hacerlo. Pero hay algunas aplicaciones de esta realidad que yo quiero mencionar nada más. No voy a profundizar en ellas porque lo haremos posteriormente. Pero entendiendo el concepto, que es muy simple, es muy básico, quiero que veamos que, en primer lugar, la aplicación de esto debe de abarcar las siguientes áreas. En primer lugar, nuestra ética personal. Y vamos a empezar desde esa parte. Nuestra ética personal, es decir, cómo yo me comporto, cómo yo me conduzco, cómo yo vivo mi vida. Coram Deo nos lleva a pensar de una forma integral. Es decir, todo aquel conocimiento que Dios nos da en su palabra no es en un sentido intelectual. A Dios no le interesa, como he dicho antes, que nosotros simplemente conozcamos lo que está escrito y que no lo vivamos. Por lo tanto, el pensamiento de que estoy delante de la presencia de Dios implica de que Dios conoce nuestras acciones, tanto las públicas como las privadas. Aquello que solamente sucede en lo profundo de su corazón. Usted puede estar aquí sentado. Yo no puedo ver sus pensamientos, ni puedo ver la intención con la cual usted vino hoy a este lugar, ni puedo ver la intención que usted tiene en el momento que usted da su ofrenda el día domingo, ni puedo ver la intención con la cual usted aún lee la Biblia. En cierta ocasión le consultaba y le preguntaba a mis hermanos en El Salvador, ¿usted cree que leer la Biblia puede llegar a ser pecaminoso? No, ¿cómo va a creer si es la palabra de Dios? Pero si lo hago para enorgullecerme y saber más que otros y humillarlos y que no me ganen ningún debate, aún las cuestiones que sabemos que son santas,
nuestro sucio corazón las llega a pervertir. Y eso lo conoce Dios. Por lo tanto, el hecho de estar delante de la presencia de Dios y tener en mi conciencia ese conocimiento me debe de llevar a mí a pensar que debo de constantemente examinar aún las intenciones de mi corazón. ¿Con qué deseo o cuál es la intención que usted tiene de servir al Señor? Cuando usted se acerca al pastor y le dice, pastor, yo quiero servir en esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? Yo me quiero casar, dice. Honroso es el matrimonio, ¿no? Y el hecho sin mancilla. Es honroso. Pero yo aún eso lo puedo estar o querer realizar para mi propia gloria, para mi propio beneficio personal. Pero debemos entender que no nos pertenecemos, hermanos. Por lo tanto, mi servicio, ese servicio que yo hago en la conferencia, ese servicio que yo hago el día domingo, tiene que ser revisada la intención que hay en mi corazón al hacer eso, porque tiene que tener el propósito de glorificar a Dios. De lo contrario, eso no es adoración, hermanos, porque es algo de lo cual yo me sirvo para mi propia gloria. El estar aquí enseñando esto, el pararme delante de ustedes, para mí principalmente e inicialmente debe de ser una conciencia correcta al momento de pararme aquí y poder hablar esto delante de ustedes. Por eso debemos examinarnos constantemente. El hecho de entender Coram Deo nos lleva a revisar nuestra ética personal, nuestra manera de comportarnos. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente debe aún saber comportarse y entender cómo funciona la iglesia, qué es lo que la iglesia debe recibir de mí, qué es lo que yo puedo recibir de la iglesia, cómo debo de actuar, y él se lo dice en un contexto pastoral. Pero como iglesia, hermanos, estamos llamados a participar de una fe viva junto a nuestros hermanos. Por lo tanto, esto también tiene una aplicación eclesiástica. Porque nosotros estamos delante de la presencia de Dios y Dios da alineamientos claros a la iglesia. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos comportarnos? En segundo lugar, esto implica también una clara práctica de la adoración. La adoración que nosotros enseñamos no solamente implica la parte pública, sino que inicia en la parte privada. De manera que cuando nosotros venimos a la casa de Dios y venimos a adorar, venimos a continuar adorando, porque se supone que usted tiene que adorar en su vida. Y todo lo que usted hace debería de ser un culto de adoración a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Es eso así hoy en su vida? No se trata simplemente de cumplir ciertos rituales o simplemente asistir a servicios religiosos, sino de una vida de completa adoración que incluye toda mi existencia, toda mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis deseos, lo que digo, lo que pienso. Vivir Coram Deo, entonces, es vivir en una adoración constante a Dios. No puede ser que usted esté consciente de que está delante de la presencia de Dios y no le adore. Todo aquel que se encuentra con el Dios de la Biblia, si usted ve constantemente eso en la palabra de Dios, de aquellos que se han encontrado con Dios, caen rendidos en adoración a Dios. Pero más allá de la expresión externa de nuestra vida, de nuestro cuerpo, una expresión física, estamos hablando de un corazón rendido delante de la presencia de Dios. Como lo mencionaba en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es una visión integral de la adoración y trasciende cualquier cosa externa que nosotros nos estemos imaginando.
y parte de un corazón rendido y humillado a Dios porque está delante de la presencia de Dios. En tercer lugar, implica que evaluemos lo que hacemos de forma cotidiana, es decir, nuestra vocación y nuestro trabajo. Dentro de lo que nosotros enseñamos, implica que todo aquello que hagamos, ya sea, como lo he mencionado antes, si soy un estudiante, si estoy en la universidad, si me estoy preparando, ¿cuál es tu propósito al prepararte, al estudiar, al emprender una carrera y desear hacer algo? La pregunta ¿es eso para la gloria de Dios? Cuando usted se levanta en las mañanas y usted dice, voy a ganar dinero, ¿está haciendo esa expresión sometida a coram Deo, a la verdad de que estoy delante de la presencia de Dios? Cuando usted está negociando, cuando usted está a punto de hacer una venta y usted sabe que lo que está vendiendo trae cierto daño y no le dice al comprador, ¿está siendo honesto usted con esta verdad de que eso es para la gloria de Dios? La pregunta es, ¿Dios es digno de ese comportamiento o no lo es? Cuando usted atiende en su negocio a una persona, el trato que usted le da es para la gloria de Dios. Si le gusta, bueno. Si no, váyase. ¿Le diría usted eso a Cristo? Cuando usted sirve a sus hermanos, el Señor lleva a la cuestión más simple que puede haber: servir un vaso de agua a uno de sus pequeños. Él dice, a mí lo hace. Ahora, esto aplica a cualquier área. Cuando nosotros trabajamos, deberíamos de estar conscientes de que estamos sirviendo a alguien que tiene la imagen de Dios, que tiene una dignidad que Dios le ha dado. Por lo tanto, en el trabajo, hermanos, estamos viviendo coram Deo, estamos viviendo para la gloria de Dios. Lo estamos haciendo como para el Señor. Se alienta a los cristianos a hacer su trabajo como para el Señor, reconociendo que en última instancia es Dios a quien servimos, es a Dios a quien servimos, y principalmente a los santos, principal e inicialmente a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, es por quien Cristo murió. Por lo tanto, ¿cómo habremos de tener un trato hacia la iglesia sin amor, despiadado, sin interés? ¿Es eso a lo que nos llama el Señor? ¿Está usted viviendo coram Deo? Y en última instancia, la familia. Que la familia tiene un impacto al mismo tiempo en la cultura donde nosotros nos desarrollamos. De los cristianos se dijo, estos que han venido a trastornar el mundo. Estos que trastornan el mundo han venido acá. De los cristianos. Ahora, hermanos, si no hay familias fuertes en la palabra de Dios, voy a decirlo de esta manera, somos un chiste ante el mundo. Familias débiles, padres débiles en la palabra de Dios, no pueden influir en sus hijos. No pueden criarlos en el temor del Señor. Porque nosotros no estamos llamados a promover una ética personal, sino cristiana, es decir, que proceda de Cristo y su palabra. Por lo tanto, la familia, sabemos nosotros y manejamos el término que es la base de la sociedad. Y a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que Dios formó familias. Y que Dios manda que las familias sean multiplicadas, que las familias se multipliquen. A Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando nosotros pensamos en nuestra vida en familia, y debemos ser honestos que hemos descuidado mucho esto. De manera que nosotros pensamos que, bueno, me caso, tengo hijos,
que en la escuela le enseñen. En las iglesias donde tienen escuelas dominicales para niños y solamente llegan a eso, ahí que les enseñen. Los ponen a colorear dibujos de David y Goliat. Y ya los niños piensan, y las personas piensan que ya los niños están formados. Es responsabilidad tuya, padre. Madre, es tu responsabilidad de instruir a tus hijos, porque habremos de dar cuenta. Hijos, Dios manda a ustedes que se sometan a sus padres, que los honren. ¿Por qué? Porque esto es honra a Dios. Las familias, hermanos, si no son instruidas en la palabra de Dios, es imposible que haya un impacto en la cultura. Y sucede lo contrario. De pronto nuestros hijos se convierten a ellos y no ellos se convierten a nosotros, utilizando las palabras veterotestamentarias. Esto significa, hermanos, que como creyentes estamos llamados a impactar al mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo vamos a hacer si somos incongruentes. Es decir, que nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestro compañero de trabajo sabe que entramos tarde. La entrada es a las 8, usted llega a las 8:30 y llega todavía a desayunar. Y comienza a trabajar 10 a las 9. ¿Cómo se llama eso? Si usted hace eso, usted es un ladrón. Usted roba. Pero usted en el 15 o en el 30, usted quiere que su jefe le entregue íntegramente. Si usted es jefe, si usted es dueño y usted retiene el salario de sus empleados y aún se inventa y hace malabares para poder quitarle más, usted también es un ladrón. Y usted debe de arrepentirse de sus pecados. Si usted mira a una mujer, no importa cómo vaya vestida, es problema de ella si va mal vestida. Pero usted ve a la mujer y la desea en su corazón. Cristo dice que usted es un adúltero, porque si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Si usted el día domingo escucha el sermón que se enseña en la iglesia, pero dentro de su corazón usted está cuestionando lo que se está diciendo porque no le parece o porque usted considera que la predicación no fue muy buena, y usted dice, eso no es necesario que lo diga, y empieza a criticar el sermón. No digo a evaluarlo en la manera que lo hacían los bereanos, que eso es bueno y es loable. Hablo cuando usted cae en rebeldía y usted empieza a cuestionar todo y lo aplica al vecino y lo aplica al hermano que no vino. Hoy no vino el hermano. Usted está siendo orgulloso. Usted no está siendo humilde. Cuando usted es llamado a servir a la iglesia y a entregarse por la iglesia, pero usted rehúye al servicio, usted está despreciando a la amada de Cristo, por quien Cristo murió. Y usted está aborreciendo lo que Dios ama. ¿Es congruente eso con la fe? Y así sucesivamente. Tenemos que evaluar nuestra práctica cristiana, vivirlo a la luz de la palabra de Dios. Debemos vivir a la luz de esta verdad de que estamos delante de Dios. Este concepto, entonces, hermanos, es fundamental para la vida de la iglesia y para la vida del creyente en el sentido individual. Necesitamos tener esta poderosa visión de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida para que seamos congruentes con nuestra fe. No juegue a la iglesia, no juegue al cristiano. Humíllese delante del Señor. Evalúe su vida hoy. Vaya delante del Señor y ríndase a Él. ¿Está usted pecando? No lo quiero dejar simplemente con la culpa.
vaya a la cruz. ¿Es usted débil? La buena noticia es que Él es fuerte y que su poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, el Señor trae consuelo. El Señor hace hoy una herida, pero también Él puede vendarla. Por lo tanto, si estamos pecando y no estamos siendo consecuentes con lo que manifestamos creer, yo quiero invitarle ahora que vaya a la cruz, que vaya a Cristo. Él sigue perdonando los pecados. Si alguno ha pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo. El que confiesa sus pecados y se aparta, hallará misericordia. Por lo tanto, hermanos, vivamos delante de Dios, entendiendo que Él conoce absolutamente todo. Vivamos con integridad, adoremos a Dios continuamente. En nuestros trabajos y en la vocación y en lo que hacemos cotidianamente, aún preparar una comida, aún servir un vaso con agua, tiene que ser para la gloria de Dios, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas, que es el llamado que Dios da a su iglesia. Ser sal. La sal ha servido durante muchos siglos para evitar la putrefacción. Por eso nos llama a ser sal, para que usted evite la putrefacción de este mundo. Que usted no sea de los que retienen con injusticia la verdad, sino que usted promueva la verdad, predique la verdad y viva la verdad. El Señor nos manda que seamos luz para que en medio de la oscuridad podamos resplandecer como luminares en este mundo, llevando su palabra. Nadie se va a convertir con su testimonio, porque no es la manera que Dios ha determinado. Por eso es que Él no solo quiere que seamos sal, sino que también seamos luz, que prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, Coram Deo no es simplemente una frase en latín con la que identificamos la reforma, sino que es un llamado a una vida radical, transformada por la conciencia de que estamos en todo momento en presencia de Dios. Es un recordatorio muy hermoso de que como cristianos, en todo momento, somos observados por Dios y que Él nos guarda para sí. Al mismo tiempo, es una amenaza. Es una amenaza para el que peca. Es una amenaza para aquel que toma con ligereza su vida. Es un regalo precioso que el Señor nos ha dado, pero que al mismo tiempo le pertenece a Él y no nos pertenece a nosotros. Por lo tanto, hermanos, vivamos Coram Deo. Vivamos delante de la presencia de Dios con una conciencia constante de que Él observa absolutamente todo, de que Él es juez justo y que un día habremos de presentarnos delante de Él para dar cuentas. Hebreos 9:27 dice: de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego de esto el juicio. Por lo tanto, hermanos, si estamos fallando en esto, vayamos a Cristo, busquemos su rostro y humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Aunque nos vayamos a las estrellas, a lo profundo del mar, a lo profundo de la tierra, no podemos huir de tu presencia. Y ahora, Señor, nos estamos introduciendo a este tema y llamas a nuestra conciencia a que nos sujetemos a tu palabra y que sepamos que estamos delante de ti, Señor, en todo momento. Por lo tanto, hoy rogamos que tengas misericordia de nosotros. Reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que pecamos delante de ti. Muchas veces acusamos a Adán, pero nosotros somos aún peores. Sabiendo esto, aún así pecamos. Pero ahora rogamos, Señor, que tengas misericordia de los que se arrepienten de sus pecados.
Te pedimos que salves, que restaures y que nos ayudes a vivir delante de tu presencia de una forma digna de la vocación con la cual hemos sido llamados. Rogamos que tengas misericordia de nosotros para que podamos vivir con tu ayuda para gloria de tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.